Guía IPN 2020, sección de Biología, Ingeniería y Ciencias Físico-Matemáticas. Empezamos. Las bacterias como Escherichia coli se agrupan formando talos no es más que un tejido falso. Este se podría considerar un tejido falso. ¿Ok? Este de aquí. ¿Sale? Ahora, un tejido es un conjunto de células que poseen el mismo origen y tienen una forma parecida con el objetivo de realizar distintas funciones. Entonces, esta y esta de aquí tampoco serían mis respuestas. ¿Okay? El aparato se construye por la integración de varios órganos que están formados por distintos tejidos y que cumplen una función determinada. ¿Okay? La respuesta en este caso sería C. Las bacterias se desarrollan por colonias. La que sigue. El órgano del polen que penetra en y pasa por para fecundar a esta célula sexual femenina en la flor y formar así la semilla. Tenemos las características básicas de una flor. El polen entra por esta sección y pasa por el estigma, el estilo y el ovario para llegar exactamente a esta región que es donde se encuentran los óvulos. Entonces tenemos estigma, estilo, ovario y óvulo. Y la respuesta en este caso es la C, que pasa del estigma a este punto. Esta sería mi respuesta. Relacionar los términos con las características que le corresponden. Vamos a ver, una red alimentaria es simplemente quién se come a quién. En este caso, este sería un pequeño ejemplo. Y con esto podríamos determinar que es la C. La 1 con la C es un ecosistema natural donde representa diversas conexiones tróficas. En pocas palabras, quién se come a quién. Una cadena alimenticia es distinto. En una cadena alimenticia vamos a encontrar siempre que este caso corresponde a la vez la relación lineal e indica qué cosa, los niveles tróficos, si es un productor, un consumidor primario, secundario o un consumidor terciario. Siempre vamos a diferenciarla por la existencia de los niveles tróficos. Una pirámide alimenticia corresponde a la 3D. En este caso, la pirámide alimenticia es los niveles tróficos también. En este caso se le conoce como pirámide de bioma. ¿Ok? Y la pirámide de energía nos indica la relación de cuántas calorías se consume el uno del otro. Y con esto podríamos determinar que la última, que es la 5A, es la ley de la termodinámica, que nos dice que la conservación de la energía. Entonces, esta sería con esta de acá, y esto corresponde a la respuesta B. Selecciona la opción que representa este conjunto de la imagen. Biotopo es el territorio o espacio vital cuyas condiciones ambientales son adecuadas para que se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos. La biocenosis o comunidad está constituida por el conjunto de poblaciones y un ecosistema está constituido por estas dos, los biotopos y la biocenosis, los seres vivos, y en este caso tendríamos a cualquier elemento que no tiene vida pero sirve para fomentarla. Y la respuesta correcta en este caso es C, biodiversidad, ya que está formada por el biotopo y la biocenosis. El uso de las mismas como base bioquímica es una de las principales características de los seres vivos. La respuesta es la B. La respuesta en este caso son las biomoléculas, que son la base. Vamos a repasar. Las biomoléculas, en primer lugar tenemos a los carbohidratos, entre ellos tenemos a los monosacáridos, a los disacáridos que resultan de la unión de estos, y a los polisacáridos que resultan de las ramificaciones de estos monosacáridos. También tenemos a los lípidos, que pueden servir para reserva de energía y función de protección, reguladora y función estructural, formando triglicéridos, membranas celulares en el metabolismo de hormonas y proteínas y funcionando como depósito de graso general o protección de órganos vitales. Y las proteínas pueden ser según su composición son simples, complejas, y según su formación pueden ser fibrosas y globulares como la colágena, por ejemplo, y según su solubilidad como glucoproteínas en este caso. Ok, identificar el tipo de relación entre los organismos de diferentes especies donde uno se alimenta de otro sin proporcionarle o causarle algún beneficio primero. Ok, mutualismo, todas las especies se ven beneficiadas. Parasitismo, una especie se beneficia y la otra se perjudica. Comensalismo, una especie se beneficia y la otra no recibe ni pierde nada. La respuesta correcta en este caso es la B, parasitismo. Aquí la tenemos. ¿Ok? Los derrames de petróleo en el mar constituyen una fuente importante de contaminación que origina la muerte de peces, aves y otros animales marinos. ¿Qué daño provoca el petróleo? Disminuye la productividad en los océanos. Aguas aquí. La respuesta correcta es la B. Si tú te vas sobre esta quiere decir que los peces no pueden respirar. Esto sucede cuando se
afecta lo que es la demanda de oxígeno, y en este caso el petróleo no lo hace. El petróleo forma una capa el cual evita que la luz solar o radiación solar llegue hacia este punto y las microalgas o cualquier alga de estas produzca la fotosíntesis y oxigene cada uno de estos cuerpos acuáticos. Por esa razón el efecto es que afecta el proceso de fotosíntesis. Bueno, vamos a ver cada una de estas. La gemación en este caso corresponde a la 1D. 1D dice, es el proceso en el cual el nuevo organismo se origina a partir de una yema o brote. Aquí lo vemos, una yema o brote, y posteriormente crece y forma un nuevo individuo, que sería esta. La bipartición en este caso corresponde a la 2A. Dice, consiste en la división de células en dos células hijas del mismo tamaño. Se divide y se forman dos células hijas del mismo tamaño. Ok, esporulación corresponde a la 3B. 3B dice, consiste en una serie de divisiones celulares que originan a otras células capaces de conservar y encontrar condiciones óptimas para su desarrollo. ¿Okay? La primera, la gemación, se llevan a cabo en las levaduras, la bipartición en algunas bacterias y la esporulación en hongos. ¿Okay? Y la 4C, que es la panternogénesis, que es a partir de un óvulo sin fecundar. ¿Okay? Esta es muy importante. Y entonces con esto podríamos decir que la respuesta correcta es la A. Obviamente, no te olvides de esto, por favor. Los organismos son un factor biótico del sistema, de un ecosistema que se encarga de transformar la energía orgánica en inorgánica. Vamos a ver. Tenemos en primer lugar los productores, consumidores primarios, secundarios y terciarios. Entonces, los productores son organismos autótrofos como plantas, algas, bacterias, fotosintetizadoras. ¿Ok? Estos organismos fabrican su propia materia orgánica a partir de materia inorgánica. Consumidores son organismos heterótrofos que se alimentan de materia viva. ¿Okay? Y los heterótrofos pueden ser herbívoros, carnívoros, omnívoros o saprófitos. ¿Okay? Y en este caso podríamos determinar que la respuesta correcta es la A, son los desintegradores. Todos los seres vivos tienen una estructura básica en cuanto a la forma y función de origen denominada. Vamos a ver. En este caso yo tengo una célula. Un conjunto de células se llama tejido y a un conjunto de tejidos se les llama en este caso músculo, en este caso es un órgano, y a todo el conjunto de estos órganos se les conoce como sistema. Entonces la unidad básica para esta formación es la célula. Esta obviamente está un poco más compleja. Si tú vamos a observar uno de estos, por ejemplo, tenemos que esto es un sistema, le está entrando una fuente de temperatura, en este caso es el sol, este sería mi fuente de temperatura, que es energía, y me está dando calor. Esto te debería recordar cuando viste máquinas térmicas, que tienes una fuente de temperatura alta, el sistema realiza algún trabajo, cualquiera de estos que están aquí realizan algún trabajo. Por ejemplo, una planta absorbe energía, libera una cantidad tal vez en forma de calor, pero también produce cierto trabajo que es la transformación. ¿Okay? Y entonces esto va hacia otro lugar que es otra temperatura. Y esto se reconocería como la segunda ley de la termodinámica. Vamos a repasar. La ley de la conservación de la masa dice que la masa no se crea ni se destruye. La primera ley habla de la conservación de la energía y la conservación de la materia, en este caso. Entonces la obvia que quedaría sería la conservación de la segunda ley de la termodinámica. Así de fácil. Conjunto de reacciones bioquímicas por las cuales ciertos compuestos orgánicos se degradan completamente por oxidación, proporcionan energía aprovechable para la célula en forma de ATP. Y es, en primer lugar, vamos a ver la fotosíntesis. Tenemos el dióxido de carbono más agua y una luz. Esto nos da hidratos de carbono y oxígeno. La nutrición es el conjunto de procesos por el cual se transforman e incorporan nutrientes de los alimentos a los diferentes individuos. Y la respuesta obviamente en este caso sería la C, la respiración. Y bueno, prácticamente eso sería todo. Gracias y hasta luego.